Cordial saludo, apreciadas familias, jóvenes y niños. En este momento de encuentro personal con el Señor, vamos a hablar del séptimo mandamiento de la ley de Dios: no robarás. Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué declara el séptimo mandamiento? El séptimo mandamiento declara el destino y distribución universal de los bienes, el derecho a la propiedad privada, el respeto a las personas, a sus bienes y a la integridad de la creación. La Iglesia encuentra también en este mandamiento el fundamento de su doctrina social, que comprende la recta gestión en la actividad económica y en la vida social y política, el derecho y el deber del trabajo humano, la justicia y la solidaridad entre las naciones y el amor a los pobres. ¿Qué condiciones se requieren para el derecho a la propiedad privada? Existe el derecho de la propiedad privada cuando se ha adquirido o recibido de modo justo y prevalezca el destino universal de los bienes para atender debidamente las necesidades fundamentales de los hombres. ¿Cuál es la finalidad de la propiedad privada? La finalidad de la propiedad privada es garantizar la libertad y la dignidad de la persona, ayudándole a satisfacer las necesidades fundamentales propias, las de ellos sobre los que tiene responsabilidad y también los de otros que viven en necesidad. ¿Qué otras cosas prescribe el séptimo mandamiento? El séptimo mandamiento prescribe el respeto a los bienes ajenos mediante la práctica de la justicia y de la caridad, de la templanza y de la solidaridad. En particular, exige el respeto a las promesas y a los contratos estipulados, la reparación de la justicia contraída y la restitución del bien robado, el respeto a la integridad de la creación mediante el uso prudente y moderado de los recursos minerales, vegetales y animales del universo, con singular atención a las especies amenazadas de extinción. ¿Cuál debe ser el comportamiento del hombre para con los animales? El hombre debe tratar a los animales, criaturas de Dios, con benevolencia, evitando tanto el desmedido amor hacia ellos como su utilización indiscriminada, sobre todo en experimentos científicos efectuados al margen de los límites razonables y con inútiles sufrimientos para los animales mismos. ¿Qué prohíbe el séptimo mandamiento? El séptimo mandamiento prohíbe, ante todo, el robo, que es la usurpación del bien ajeno contra la razonable voluntad de su dueño. Esto sucede también cuando se pagan salarios injustos, cuando se especula haciendo variar artificialmente el valor de los bienes para obtener beneficios en detrimento ajeno, y cuando se falsifican cheques y facturas. Prohíbe además cometer fraude fiscales o comerciales y ocasionar voluntariamente un daño a la propiedad privada o pública. Prohíbe igualmente la usura, la corrupción, el abuso privado de bienes sociales, los trabajos culpablemente mal realizados y el despilfarro. ¿Cuál es el contenido de la doctrina social de la Iglesia? La doctrina social de la Iglesia, como desarrollo orgánico de la verdad del Evangelio acerca de la dignidad de la persona humana y sus dimensiones sociales, contiene principios de reflexión,
formula criterios de juicio y ofrece normas y orientaciones para la acción. ¿Cuándo interviene la Iglesia en materia social? La Iglesia interviene emitiendo un juicio moral en materia económica y social cuando lo exigen los derechos fundamentales de la persona, el bien común o la salvación de las almas. ¿Cómo ha de ejercerse la vida social y económica? La vida social y económica ha de ejercerse según los principios, métodos, en el ámbito del orden moral, al servicio del hombre, en su integridad y de toda la comunidad humana, en el respeto, la justicia social. La vida social y económica debe tener al hombre como autor, centro y fin. ¿Qué opone a la doctrina social de la Iglesia? Se opone a la doctrina social de la Iglesia los sistemas económicos y sociales que sacrifican los derechos fundamentales de las personas o que hacen del lucro su regla exclusiva y fin último. Por eso la Iglesia rechaza la ideología asociada en los tiempos modernos al comunismo u otras formas ateas y totalitarias de socialismo. Rechaza también en la práctica del capitalismo el individualismo y la práctica absoluta de las leyes del mercado sobre el trabajo humano. ¿Qué significado tiene el trabajo para el hombre? Para el hombre, el trabajo es un deber y un derecho mediante el cual colabora con Dios, Creador. En efecto, trabajando con empeño y competencia, la persona actualiza las capacidades inscritas en su naturaleza, exalta los dones del Creador y los talentos recibidos, procura su sustento y el de su familia, y sirve a la comunidad humana. Por otra parte, con la gracia de Dios, el trabajo puede ser un medio de santificación y de colaboración con Cristo para la salvación de los demás. ¿A qué tipo de trabajo tiene derecho la persona? El acceso a un trabajo seguro y honesto debe estar abierto a todos, sin discriminación injusta, dentro del respeto a la libre iniciativa económica y a una equitativa distribución. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado con respecto al trabajo? Compete al Estado procurar la seguridad sobre las garantías de las libertades individuales y de la propiedad, además de un sistema monetario estable y de unos servicios públicos eficaces, y vigilar y encauzar el ejercicio de los derechos humanos en el sector económico. Teniendo en cuenta las circunstancias, la sociedad debe ayudar a los ciudadanos a encontrar trabajo. ¿Qué compete a los dirigentes de empresa? A los dirigentes de empresa tiene la responsabilidad económica y ecológica de sus operaciones. Están obligados a considerar el bien de las personas y no solamente el aumento de las ganancias, aunque estas son necesarias para asegurar las inversiones, el futuro de las personas, los puestos de trabajo y el buen funcionamiento de la vida económica. ¿Qué deberes tienen los trabajadores? Los trabajadores deben cumplir con su trabajo en conciencia, con competencia y dedicación, tratando de resolver los eventuales conflictos mediante el diálogo. El recurso a la huelga no violenta es moralmente legítimo cuando se presenta como el instrumento necesario en vías de unas mejoras proporcionadas
y teniendo en cuenta el bien común. ¿Cómo se realiza la justicia y la solidaridad entre las naciones? En el plano internacional, todas las naciones e instituciones deben obrar con solidaridad y subsidiariedad a fin de eliminar o al menos reducir la miseria, la desigualdad de los recursos y de los medios económicos, las injusticias económicas y sociales, la explotación de las personas, la culminación de las deudas de los países pobres y los mecanismos perversos que obstaculizan el desarrollo de los países menos desarrollados. ¿De qué modo participan los cristianos en la vida política y social? Los fieles cristianos laicos intervienen directamente en la vida política y social, animando con espíritu cristiano las realidades temporales y colaborando con todos como auténticos testigos del Evangelio y constructores de la paz y de la justicia. ¿En qué se inspira el amor a los pobres? El amor a los pobres se inspira en el Evangelio de Jesucristo y de las bienaventuranzas y en el ejemplo de Jesús en su constante atención a los pobres. Jesús dijo: «Cuanto hacéis a uno de estos mis hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis». Mateo capítulo 25 versículo 40. El amor a los pobres se realiza mediante la lucha contra la pobreza material y también contra las numerosas formas de pobreza cultural, moral y religiosa. Las obras de misericordia espirituales y corporales, así como las numerosas instituciones benéficas a lo largo de los siglos, son testimonio concreto del amor preferencial por los pobres que caracteriza a los discípulos de Jesús. Para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor nos bendiga y nos guarde de todo mal, nos conceda la gracia de vivir en su paz y su amor, y nos guarde para la vida eterna, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.